La editorial de hoy se titula La Odisea, no, La Osadía de Luciano. Michael Corleone, Al Pacino, le da todas las garantías a su cuñado, Carlo Rizzi, de que nada le pasará, que le dará el dinero para que viva en Las Vegas explotando el negocio de las apuestas. Solo espera de él que confiese que por su traición mataron a su hermano Sonny. Carlo confió y confesó. Michael le dio un abrazo y dispuso que lo llevaran en auto hasta Las Vegas. Ni bien Carlo se sentó en el asiento del acompañante, lo ahorcaron por la espalda con un cable, tal cual Michael Corleone lo había dispuesto. El intendente, Luciano di Napoli, inauguró el mercado concentrador de Santa Rosa. Le pidió al gobernador Sergio Siliotto que lo acompañara y así jerarquizara ese acto. El gobernador saludó a las y los santarroceños por un nuevo aniversario que ese día cumplía la ciudad y destacó la importancia de esa inauguración. Resaltó el rol activo del Estado como elemento ordenador de la economía y coincidió con el intendente en la importancia de la sinergia entre el sector privado y sector público para potenciar el desarrollo de la región. Cortaron las cintas juntos y ni bien Siliotto se fue del lugar, Di Napoli le clavó por la espalda una conferencia de prensa donde anunció que pateaba el tablero de la unidad del PJ y le haría linterna al gobernador porque quería más cargo. La primera secuencia es la de la película de culto sobre mafias, El Padrino. Curiosamente, la tercera parte de la saga de El Padrino la va de cómo es que la mafia se cargó al Papa Juan Pablo I. En esa, ni en ninguna otra ficción, a artista alguno se le ocurrió que ocurriría lo que pasó en el funeral de un papa, que el presidente del país en el que nació ese papa llegara tarde y no pudiera despedir. Es lo que pasó con Javier Milei, un papelón internacional que, quizá, nosotros, acostumbrados a lo que es Milei, no dimensionamos con precisión. Pero fíjate, es el presidente de la Argentina y llega tarde al velatorio del Papa argentino. Cuando llegó al Vaticano, ya habían cerrado las puertas de la Basílica de San Pedro. ¿Y cómo es que eso le pasó? Porque se demoró en un acto de anarcocapitalistas en la escuela de Alberto Venegas Lynch, donde le entregó una distinción a su héroe, el economista español Jesús Huerta de Soto. Como el discurso que le dedicó a quien recibió en la Rosada a su regreso de Roma se demoró por más de 40 minutos, su viaje a la Santa Sede sufrió una demora que le impidió llegar con tiempo a entrar a la basílica en la que estuvieron otros líderes, como el francés Emmanuel Macron y el brasileño Lula da Silva, y otros 250.000 fieles que fueron a despedir al Santo Padre. Semejante desidia representa el odio que profesa, porque no es casualidad que le haya dedicado en esos precisos momentos todo el tiempo que le dedicó a la escuelita de Venegas Lynch y su ignoto invitado. Su conducta fue demasiado coherente con aquel discurso de campaña para que Milei sea presidente que lanzó Alberto Venegas Lynch cuando dijo: por consideración y respeto a mi religión católica, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca y suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano, mientras allí prime el espíritu totalitario del Papa Francisco. En lo económico-financiero, es cierto que no se produjo, momentáneamente, ningún terremoto tras el levantamiento parcial del cepo, en la dichosa macro.
algo que celebró el gobierno y tiene su explicación. Milei y Caputo mienten cuando dicen que no intervienen, cuando intervienen. Porque además tienen permitido intervenir más allá de que el dólar no se vaya por arriba o por abajo de la banda de flotación. Entonces, interviene de manera indirecta, por ejemplo, en las operaciones. Y por otro lado, todos los que salieron del carry trade en la última semana de marzo y la primera de abril, entraron ahora de cabeza porque dicen, como mínimo tenemos para un par de meses más de joda. Y los otros que estaban poco convencidos y no habían entrado, ahora entraron como unos caballos, porque está claro que el gobierno le da prioridad absoluta a abastecer de dólares a los que hacen el carry trade. Y lo demostró en los últimos tiempos. Entonces, se abastecen de dólares. De todos modos, el gobierno está ante una encrucijada muy difícil. Si la cotización del dólar es orientada hacia abajo, tendrá un serio problema con la vocación liquidadora de los exportadores que se negarán, por ejemplo los productores del campo, a vender sus cosechas, y el acumulado de reservas no crecerá. Y si el dólar enfoca hacia arriba, disminuirá el descenso inflacionario, con su consecuente impacto electoral. Todo esto deja expuesto que el gobierno anarcocapitalista terminó. Ahora el programa económico es el del Fondo Monetario Internacional, con unas pinceladas de timba, que es lo que le aportó Caputo. Esto ya lo hemos hablado. Y el programa económico que nos impone el FMI después de semejante préstamo otorgado, 20.000 millones de dólares, más todo por lo que se endeudó Macri, ya que Milei no pagó un solo dólar de aquel préstamo de 45.000 millones, es a 10 años, por lo menos 2 gobiernos que tendrán que pagar los compromisos asumidos. ¿De qué manera? El actual gobierno, lógicamente, seguirá respetando el Acuerdo de Facilidades Extendidas, que es un programa consistente en el sufrimiento del pueblo, porque la plata la pone el pueblo. Así lo dijo Bullrich en su momento. Se pagará la deuda con el ahogo de los argentinos. Y el ahogo de los argentinos no es la platita que está en la caja de seguridad solamente. Es la platita del infraconsumo. Mandan al infraconsumo a una parte de la población y ahí está la platita con la que pagarle al fondo. Y eso, por más que haya aparecido Martín Redrado con una fórmula revolucionaria, no pagar la deuda. Porque en realidad él dice que lo que se debe se cubre con nuestro préstamo. ¿Y así será sucesivamente? Esto debe haber sido lo que más o menos les dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuando estuvo en Buenos Aires. Si hay algún shock externo al cual Argentina esté expuesta, pues tenemos un presidente que cree en la libertad absoluta de mercado, es decir, altamente vulnerable si lo hubiera. Aparentemente el Tesoro nos daría apoyo con dólares de ahí y no los del FMI. Ya hubo declaraciones de que el Tesoro de Estados Unidos dispone de un fondo para ese tipo de cosas. ¿Por qué tanta generosidad? Porque de darse ese shock externo, nos dan otros 20.000 palos para que le cortemos el rostro a los chinos y les saquemos el swap. O sea, nos abrazaríamos con el que se está hundiendo, con el Titanic, que es Estados Unidos, y que no tiene mucho para ofrecer en términos de inversiones de verdad, no timba. Inversiones en infraestructura, en biotecnologías, en usinas eléctricas, que son las que en realidad quieren hoy boicotear porque no las están haciendo los chinos. Porque los chinos sí las pueden hacer y tienen plata para respaldarlo. Ese es el punto que la Argentina tiene que seguir, según Estados Unidos. El rumbo de Milei. Por lo cual, tan grosera y grotescamente, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se metió de lleno en la campaña política y, en un hecho inédito, hizo pública su militancia por La Libertad Avanza.
En la asamblea de primavera del FMI y del Banco Mundial, la economista búlgara derrochó elogios a los resultados de la gestión del Toto Caputo y hasta tomó como propio su latiguillo. Esta vez es diferente, dijo. Y habló respecto de los peligros políticos que corre el plan. El país va a elecciones en octubre. Es muy importante que la voluntad de cambio no se descarrile. Yo le pediría a la Argentina que mantenga el rumbo. Lanzó sin ruborizarse para pedirnos respaldo a los candidatos libertarios. Casi un calco a la propuesta de ocupación de la Argentina que lanzara al ruedo en los círculos financieros internacionales en 2002 el economista Rüdiger Dornbusch, profesor del Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos. Un equipo extranjero, dijo Rüdiger, debería intervenir el gobierno argentino, que cedería temporariamente su soberanía y asumir el manejo en áreas críticas, como el control y la supervisión del gasto público, la impresión de dinero y la administración tributaria. Una continuidad de aquel 5 de julio de 1945, cuando el embajador yanqui se reunió con Juan Domingo Perón. Braden pidió la transferencia de la propiedad de empresas alemanas y japonesas, citas en nuestro país, a firmas estadounidenses y la apertura de los cielos a empresas de aviones. Si Perón cumplía con ese requisito, Braden le prometió que hablaría con la Casa Blanca para revertir la política exterior hacia la Argentina y convertir a Perón en el hombre más popular de nuestro país en el exterior. Pero mientras hoy el presidente Milei fue al pie en la embajada del almirante Alvin Halsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que vino a inspeccionar la base naval del extremo suramericano en Ushuaia, considerada vital para el control del paso bioceánico austral, en el 45, Perón le contestó a Braden: a ese precio prefiero ser el más oscuro y desconocido de los argentinos, porque no quiero llegar a ser popular en ninguna parte por haber sido un hijo de puta en mi país. En las últimas horas, dicen que bastante parecida a la imagen de Milei, una vez que no pudo rendirle honores al Papa Francisco por su impuntualidad, llegando al hotel en Roma, descripta en un posteo como con cara de mal medicado, sucio y desalineado. Esa imagen, dicen, es la que luce Luciano Di Napoli, al darse cuenta que su osadía le está saliendo mal. La pregunta que todo el ambiente político, no solo peronista, se hace es: ¿qué está haciendo Di Napoli? Y las versiones son varias. Después de haber renegado del kirchnerismo, Di Napoli creía que podría hacer valer su chapa de intendente y hacer respetar los puestos que ostenta en el Consejo Partidario, en la nueva conformación, más allá de que son lugares K. Dicen que al primero al que le habría comunicado su postura fue al jefe de la línea plural. Con Carlos Berna venía intentando un acercamiento que no disimulaba, pero no habría obtenido lo que de él, en primera instancia, esperaba: que impusiera el criterio de mantenerle las plazas que tenía en el Consejo. Criterio que, entonces, fue a plantearle al gobernador, a la sazón presidente del partido. Silioto, cuentan, habría sido contundente en el marco de su cuidadoso equilibrio para no incurrir en cuestiones que lo puedan fastidiar al, en definitiva, conductor de su espacio. Si él no pide por vos, no me hagas pelearme con él, dándote esos lugares por los que él no reclama, le habría dicho Silioto a Di Napoli. Eso habría impulsado al intendente a patear el tablero y, por lo menos, mojarle la oreja al gobernador el día en que lo fue a acompañar a la inauguración del mercado concentrador,
manifestando públicamente que había retirado planillas para registrar avales y estaba dispuesto a darle pelea por la presidencia del partido. Después, confundiéndolo todo, se enteró que Carlos Berna no sería indiferente al proceso y se sumaría a la próxima conducción partidaria como primer congresal. Y especuló con que, desafiando todos los cargos, menos los de congresales, el ingeniero no se involucraría en la contienda y ya eso mucho le significaría. Ahí fue que se dispuso a pasar revista por aquellos que, en alguna oportunidad, hubieran estado a disgusto con el andamiaje partidario y, sobre todo, con la discrecionalidad en la toma de decisiones partidarias y, fundamentalmente, gubernamentales. Sin incurrir en el desafío a quien jamás le sacó el cuerpo en las muy bravas que tuvo que enfrentar como intendente de una ciudad que encontró en la ruina y pudo contar con su respaldo en todo sentido, básicamente económico, si a eso naturalmente cualquiera lo pudiera considerar un error, enorme si se tiene en cuenta que tendrá que seguir gestionándola por 2 años y medio más, se sucedieron un par de hechos que lo hacen retroceder gran cantidad de casilleros en una carrera que todavía no largó. Por un lado, mientras muchos creían tener la respuesta a la pregunta ¿en nombre de quién hace esto Di Napoli?, pasó que el interrogante se convirtió en nombre de quién supuso que lo estaría haciendo. Porque la supuesta prescindibilidad que creía que tendría Berna al no disputarle su cargo, se hacía añicos con la confirmación de que Daniel Lovera, mano derecha indiscutida del ingeniero, seguiría como secretario general del partido, cargo por el que sí irá el dinapolismo, neologismo de una agrupación que aún no existe. Y garrafal fue el error comunicacional al apurar, haciendo circular sus nombres por los medios, a quienes le habrían manifestado cierto interés en su propuesta. Aceleraron nombrando a la intendenta de Winifreda, Adriana García, y al jefe comunal de Tuay, Ariel Rojas, tirando a ambos debajo de un tren. ¿Te imaginas cómo habrá sido el primer contacto de los dos con el gobernador? ¿O el tono de la charla que eventualmente pudo haber tenido Adriana con su líder de línea, ella que es de la plural? Ambos desmintieron rápidamente estar involucrados en la desventura. Lo mismo pasó con un par de dirigentes gremiales a los que se los expuso mediáticamente y pronto rechazaron el convite de copete. Pese al debilitamiento que la intentona de Di Napoli, alentado por su secretaria plenipotenciaria, su asesor político y el empresario David Matkin, que de repente se sumó a la mesa a la que no se sientan muchos más, fue experimentando con el paso de las horas, su decisión parece haber ido afirmándose en forma proporcional. Era lógico. Su verborragia desafiante con eso de que tenía nafta para rato y su imprudencia comunicacional lo ubicaron en un lugar de difícil retorno. Y si bien cuestionamos desde siempre la decisión de Silioto y del resto del Consejo Partidario de no postergar el mandato de autoridades que vence a fin de año convocando a elecciones, porque se corría el riesgo de que le surja un Di Napoli descontento, lo ocurrido se podría decir que sirvió para exponer a quien, como pasara en la última cena, para estar en línea con los movidos tiempos en la iglesia, mojó el pan en la salsa junto al gobernador. Insisto, el productor general de la mayoría de las obras en la capital que soñamos. Y Silioto, que tiene 2 años y medio más de mandato, no puede más que enfrentar lo que venga e ir por más. Y así, como lo dijimos la semana pasada, Santa Rosa tiene demasiadas unidades básicas para disputar, algo que tampoco tuvo en cuenta Di Napoli, que creía que no se las pondrían en juego.
también allí tendrá que dar batalla y estar enfrente, por ejemplo, de la lista de unidad alcanzada en Villa Santillán, una UV que, cuando era K y la ganó uno de los suyos, tanto lo valoró. Hoy, a ese suyo lo enfrenta. Como también a un concejal propio, que es candidato de la unidad a la presidencia del Consejo Local de Unidades Básicas. Su pelea es contra todos. El traidor más identificado, como tal, en la historia, es quien entregó a Jesús por 50 monedas. Sin embargo, Jorge Luis Borges, en su impresionante cuento Las tres versiones de Judas, afirma, en la tercera de ellas, que un sacrificio limitado a una sola tarde en la cruz no se compara con el sacrificio de aceptar la vergüenza y la repulsión por el resto de la historia. Por lo tanto, Dios eligió a Judas como su encarnación. Entonces, si observáramos con detenimiento, el cuestionado gesto de Di Napoli bien podría considerarse como todo un sacrificio en aras de la unidad del peronismo. Aunque lo suyo sea perder ante el todos unidos triunfaremos, logró lo que pocos podrían. El título de la editorial es La Odisea no. La osadía de Luciano. Mi nombre, Javier Alejandro Urban.